Esta semana hablamos en mi blog sobre los desafíos inesperados. Todos nosotros hemos tenido desafíos en la vida y ahorita nos pone a prueba en estos momentos en donde hay tantas situaciones cambiantes y transformándose la forma de ver y de entender lo que sucede en nuestros entornos. Y en el último año, mi vida particular o personal, he experimentado algunos cambios y estos cambios me llevan a tomar decisiones que muchas veces son muy desafiantes, como el hecho de emigrar. Me acuerdo que iba por 6 meses a estudiar inglés y a los 3 meses me cuestioné mucho de que si la vida que llevaba competitiva, si la vida que llevaba con eso de tratar de controlar lo que sucedía en mi entorno, de planificar hacia el futuro, de tener esa ansiedad, de mantener esa frustración, de querer siempre estar en el top o estar en lo último, para poder competir con el resto del entorno que estaba en la misma situación que yo. Y recuerdo esa llamada y pregunté, o sea, yo quiero dedicarme a algo que después de tantos años había olvidado, y fue esa niña que rezaba en las noches y decía: Diosito, con todas mis situaciones o experiencias, yo cuando sea grande voy a escribir un libro. Y cómo durante tanto tiempo se me había olvidado eso. ¿Por qué? Porque estaba en un constante transformación de negocio, una constante competencia, y se me había olvidado. Y yo decía, quiero ayudar a otras personas con mi experiencia y quiero escribir un libro cuando sea grande. Y eso que me decía esa niña todas las noches cuando rezaba, se me olvidó. Y después de 3 meses de estar en una soledad, eh, digo yo, no buscada, dije: ¿sabes qué? Yo voy a escribir ese libro, no importa cuánto tiempo me demore, no importa cuánto pueda avanzar en ello, pero lo voy a hacer. Y decidí tomar la decisión, llamé y dije: ¿ustedes vienen conmigo? Me dijeron: no, no dejamos la comodidad que tenemos para ir a la incertidumbre. Y en ese momento me di cuenta o entendí que la decisión era personal, que la decisión era hacer lo que realmente corresponde o lo que yo creo correcto, y no el deber ser de lo que esperan los demás de mí. Y en ese momento me di cuenta de que el desafío más grande era volver a despertar esa niña interna que existía en mí y que había dejado de escuchar, que había dejado de prestarle atención durante mucho tiempo. Y ahora, después que ha pasado ya mucho tiempo, puedo decir que no ha sido fácil enfrentar esas noches oscuras, como le llamo yo, o como le llama todo el mundo, porque a veces son muy oscuras, porque son situaciones o miedos que están muy dentro, profundo, que te han impactado en un momento determinado, en donde llega ese tema del deber ser y ese tema de la felicidad y ese tema de los valores, de que si te conviertes en esta persona o si quieres hacer lo que realmente te corresponde como misión de vida, cómo te va a ver la gente o qué va a entender la gente o qué van a decir los demás en este momento. Creo que lo más importante es lo que pueda decir tu interior, no lo que puedan decir los que están en tu entorno, porque nadie sabe qué tú vives, cuáles son las luchas. Cada uno de nosotros tenemos luchas internas con las que tenemos que levantarnos todos los días y apagar ese switch, o poder comprender qué nos quiere decir o de qué manera nos está llevando hacia el abismo. Porque muchas veces no nos lleva a tener calma, no nos lleva a tener una luz, sino que nos lleva a la destrucción,
a la destrucción de las relaciones de la familia, a la destrucción de las relaciones profesionales, y que hay que detenerse. Y eso fue lo que hice yo. Me detuve. Me detuve para entender quién soy yo, para entender después de tantos años, porque la gente dirá, pero si ella es un coach, claro, pero también soy un ser humano. O sea, no puedo ser diferente al resto porque soy un ser humano y tengo razonamiento. Y ese razonamiento siempre está entre los valores, entre la felicidad, entre lo que debes hacer, entre lo que no debes hacer, entre todo lo que te prohíbe. Es más, ahorita cuando me he pasado todo este tiempo estudiando de cómo es el manejo de las emociones, de cómo el cerebro te hace pensar y actuar de una manera u otra, que me sorprende tanto cómo situaciones que te han pasado y que tú crees que no están en el inconsciente o en esa grabadora que tenemos aquí, que guarda todos esos pensamientos para después, cuando tú tienes que accionar o que reaccionar, porque a veces lo hacemos en automático, te condicionan. Y te condiciona solamente el hecho de cuando te dicen, si te montas en esa escalera, te vas a caer cuando estabas pequeño. Entonces tú sabes que no puedes subir a esa escalera porque te vas a caer. Pero si tú le dices, ten cuidado, la diferencia es abismal. Entonces, ¿de qué forma vemos o entendemos la vida para poder tener esa conciencia plena de que vas en una dirección correcta? Tal vez ahora pueda tener muchas incertidumbres porque tengo muchas dudas, pasan muchas cosas. Y de alguna forma tengo esa certeza de que estoy en el camino correcto. ¿Por qué? Porque recibo señales, porque recibo milagros, porque recibo cosas que a veces me parecían tan lejanas y tú dices, wow, o sea, ¿cómo pasó esto? ¿O cómo sucedió esto? Y te empiezas a dar cuenta de que como tú vibras, así mismo es tu entorno. Te empiezas a dar cuenta de que si tú trabajas desde el amor, todo lo que venga en tu entorno cambia. Y es, wow, increíble. Cómo te ponen personas, te quitan personas, te llevan a una reflexión, y es lo que yo he estado haciendo durante todo este año. Ha sido como si estuviera haciendo una investigación activa, yo dentro de, siendo el sujeto y el objeto de investigación. Entonces, esa parte es tan, pero tan fundamental poder comprender de alguna forma. No es que lo entiendes completamente, pero vas en la dirección correcta porque empiezas a ver los frutos no solamente de ti, sino de la gente que está en tu entorno, de cómo empiezan a madurar, de cómo empiezan a entender, de cómo empiezan a sanar su interior, a ver la vida desde un punto más simple y no tan complicado como uno la veía antes. Perdón. Y eso es una parte que no tiene precio. El poder mejorar tu autoestima, el poder escuchar tu cuerpo, escuchar tu mente, activar tu espiritualidad, que no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con esa elevación y esa conciencia superior de que existe algo más allá de lo que tú puedas controlar y que siempre te va a cuidar, siempre que obres bien, siempre que lo hagas con amor, siempre que vengas a servir y no a servirte de los demás. Entonces, entender o comprender eso es lo que le da la esencia a la vida. Es poder decir, ¿sabes qué? No es la felicidad un objetivo, sino es un estilo de vida. Es un estilo de vida porque tú decides en la mañana cuando te levantas de la cama si ese día va a ser bueno o si ese día va a ser malo. Porque lo primero que hay que hacer es agradecer por haber abierto los ojos. Es por tener un día y por tener miles de oportunidades en ese día. Por hacer o entender que ese día hay posibilidades
que tú puedes desarrollar para ser más auténtico, para ser más cónsono con la realidad que tienes que vivir y empezar a dejar el estatus, empezar a dejar la vanidad o dejar las cosas materiales a las que nos aferramos y también a esos apegos. Hay apegos a los que no nos podemos desprender y uno de esos tiene que ver mucho con las personas que están en nuestro entorno. Entonces, cuando hablo de vanidad no es que no se arreglen, porque en mi caso particular creo que he empezado a entender y a comprender de qué forma se expresa mi cuerpo. ¿En qué sentido? En que he empezado a saber qué no puedo comer, he empezado a ver que no puedo sobrepasar mis situaciones o circunstancias. ¿Por qué? Porque el flagelo mi mente, flagelo mi cuerpo, flagelo mi estado de ánimo y es como si estuvieras en una montaña rusa. Entonces hay que buscar un balance y tomar las decisiones en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir tu vida sino tú mismo. Así que ahí les dejo. Bye.